Buenas tardes, bienvenidos todos a esta actividad en el marco de las Jornadas Europeas de Arqueología que estamos celebrando esta semana y la que viene, y que está dedicada, como ustedes leen, a la paleoficción. Bueno, como saben, hace poco tiempo, en su última película, Steven Spielberg decidió jubilar, por fin, los 80 años ya está bien, a Indiana Jones, al menos al original. Ya saben que el cine es propenso a los revivals, que ha sido sin duda el arqueólogo más famoso de nuestro tiempo. Y esta consideración ya dice mucho sobre el concepto que el gran público pueda tener sobre la arqueología, y en especial la correspondiente a los tiempos más nebulosos de nuestro pasado más remoto. En el cine y en la literatura, además de la ópera, por ejemplo, abundan las referencias que nos hablan del pasado y a los que se aplican unas veces los códigos de la novela negra. Hay tesoros rodeados de asesinatos, traiciones y todo tipo de giros de guión, y otras a las de la comedia más desaforada, que encuentra en el pasado remoto una vía de evasión y de caricatura. Desde los autores decimonónicos hasta los más actuales han sido esta vertiente de ficción sobre el pasado, a veces novelando conocimientos reales, las más de las veces inventados por las ineludibles necesidades del guión. Desde grandes personajes con nombre propio de la historia a los anónimos personajes de la prehistoria, que no han tenido bien a legarnos algo tan básico como el nombre de sus protagonistas, todos han servido como fuente de inspiración para fabular en el presente y desde el presente, y no todo en los casos puede aducirse de ello un matiz negativo. A veces todo lo contrario, siguiendo tanto la idea primera ilustrada y después romántica del buen salvaje. Hoy nos vamos a acercar a ese mundo de la ficción relativa al pasado remoto de la mano de Ruth Maikas. Ruth Maikas es compañera mía en el Departamento de Prehistoria de este museo, al que ha dedicado buena parte de su actividad laboral. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Prehistoria por la UNED, especialista en el mundo del Neolítico y Calcolítico peninsulares, especialmente del sureste y en particular de su industria ósea, y gran conocedora de los trabajos y colección de Louis Siret, pionero de la arqueología, a quien este museo debe alguna de sus colecciones prehistóricas más relevantes, y sobre quien, junto a la directora del Museo de Almería, Tania Fábrega, está actualmente comisariando una exposición biográfica que tendrá lugar a partir de otoño en dicho museo. Pero lo dicho no agota su personalidad polifacética, también dedicada al estudio de las manifestaciones simbólicas de la prehistoria reciente peninsular, o a sus estudios biográficos e históricos sobre las mujeres dedicadas al mundo de los museos y de la arqueología, de lo que tuvimos cumplida muestra la semana pasada en la conferencia impartida junto a nuestra compañera Lucía Moragón. Y a más periodos y proyectos que nunca le faltan, uno de los cuales es el que vamos a hablar hoy. Pero si lo académico es importante, lo personal, permítame decir que no lo es menos en este retrato. Somos compañeros de departamento desde hace ya prácticamente 20 años y me honra con su amistad. Y he de decir que es, a carta cabal y más allá de cualquier otra consideración, una buena persona. Disfrutemos hoy con ella en este recorrido por la ficción en nuestro ámbito y deseémosle de paso una feliz jubilación a nuestro colega Indiana Jones. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Eduardo. Vamos a hablar de paleoficción y el título lo voy a abandonar enseguida, ya veréis por qué. Bueno, primero vamos a acotar un poco cronológicamente y vamos a hablar también de términos. Para empezar, la cronología que voy a hablar. Hay varias formas de entender la prehistoria y yo voy a hacerlo en un sentido muy amplio, entendiendo prehistoria, lo que mucha gente considera que es prehistoria, el paleolítico, pero también lo que llamamos prehistoria reciente, es decir, neolítico, calcolítico, edad del bronce, y también protohistoria, que para muchos es una parte de la prehistoria. Entonces, para facilitar la vida, es preferible pensar en que vamos a hablar antes de nuestra era, es decir, antes de la pisonadora romana en toda Europa, ¿no? Entonces hablaremos de pre- y protohistoria europea, de la mitología, de las leyendas, relatos bíblicos, de Egipto y de Próximo Oriente, aunque, por supuesto, haré más hincapié en lo que es prehistoria más próxima a mí, que es la prehistoria reciente. Bien, paleoficción. ¿Por qué he puesto ese título? Paleoficción es el nombre que habitualmente se utiliza para hablar de la ficción prehistórica.
Pero yo voy a ser un poquito más amplia, voy a hablar un poco de lo que es arqueoficción, que me parece un término más correcto, y no de ficción histórica, que sería un término por encima, más amplio, abarcaría un concepto más amplio. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando hablamos de ficción histórica estamos hablando de una serie de relatos de ficción, pero que tienen una base en la historia, es decir, tienen una base en el texto escrito. Mientras que en prehistoria es imposible porque no hay textos escritos y en protohistoria son unos textos muy parciales y generalmente pues, no están escritos por los protagonistas de esa historia. De manera que por estas circunstancias los arqueólogos siempre nos hemos acercado más en las disciplinas prehistóricas más a otras ciencias, ¿no? Y de ahí que en el campo de la ficción estemos más vinculados a lo que es la ciencia ficción que a otras narrativas históricas. Y esto, con la imagen que tienen detrás, pueden ver que hay grandes autores de ciencia ficción, conocidos como tal, que han hecho una parte de su obra dedicada a un aspecto muy interesante, que es la vuelta al pasado, ¿no? Un futuro prehistórico. Y aquí tienen pues, los grandes nombres de este campo. Y esto es algo, esta relación entre la ciencia ficción y la arqueología, que se conoce desde muy antiguo, incluso en España, ya en la Revista de Occidente, en 1928, se hace esta relación entre la ciencia ficción y la arqueología. Bien, en la cultura popular tenemos múltiples referencias continuas a diversos aspectos de ese pasado más remoto. Y muchas veces, como decía Eduardo, pues esa cultura popular, esa ficción, nos ha transmitido una imagen un poco distorsionada o muy distorsionada de lo que es la imagen del arqueólogo y de lo que es lo que estudia el arqueólogo o la arqueóloga, el pasado más remoto. Bien, ¿cómo se ha construido esta imagen? Bueno, pues esa imagen se construye en el siglo XIX. En el siglo XIX es el momento en que muchas disciplinas se van a desarrollar, se desarrolla la arqueología y se desarrolla también pues, las novelas y los relatos que están vinculados a ella. Una de las espoletas que hace despertar el interés por este tema es la demostración de la veracidad de la Biblia. Muchos exploradores, llamémosles, van a intentar demostrar que el relato bíblico es cierto y otros van a intentar demostrar que lo es también las historias de Homero. El más famoso será Schliemann, por supuesto. Bien, esto es una espoleta que indudablemente va a tener una importancia en ese momento y tenemos en las figuras de esos investigadores, de esos exploradores, algunos muy conocidos como Lawrence o Gertrude Bell o Mary Kingsley y otros menos conocidos, quizá, bueno, también Austen Henry Layard también es bastante conocido, pero Ida Pfeiffer, por ejemplo, no tanto, y es una mujer que da 2 veces la vuelta al mundo, por ejemplo, o el español Manuel Iradier, que también es uno de los primeros exploradores en África. Este mundo de los exploradores, que hoy sería considerado una arqueología puramente colonial, va a tener mucha importancia en esa forma que nosotros tenemos, bueno, que la cultura general, cultura popular, ha desarrollado para explicar cómo es un arqueólogo. Todo eso traducido además por la visión de Hollywood. Otro de los factores fundamentales es que durante el siglo XIX van a ir apareciendo continuamente una serie de fósiles que van a despertar el interés de la comunidad científica, pero también el interés de los escritores por esos nuevos datos sobre evolución humana. Y la imagen que se tiene en estos momentos de esos antecesores nuestros es la que ven en la pantalla, que está, bueno, pues está realizada esa escultura de la mujer, vamos, de la neandertal con el niño, está realizada por uno de los, asesorada por uno de los paleontólogos más importantes del momento, como es M. Guteau. Bueno, pues esa imagen, o la que tienen abajo, contrasta claramente con las reconstrucciones que hoy hacemos de esos neandertales. No tiene nada que ver la que tienen en la fotografía inferior. Pero cuesta mucho asumir esos cambios en la mentalidad popular. Y autores tan importantes para la ciencia ficción y tan interesados por el mundo de la ciencia como fue Julio Verne, pues no admitía las teorías de la evolución, no podía creer que la antigüedad del hombre fuera tal. Entonces es bastante difícil
conseguir que se cambie la visión. Esta es una imagen de una propaganda del Ayuntamiento de Zaragoza del año 22. Esa idea de que el pasado, el paleolítico, todo el mundo era torpe, sucio, en fin, es una imagen que sigue manteniéndose hoy en día, ¿no? Bien, ¿en qué medios nos vamos a fijar? Pues es que los medios que se han utilizado para difundir el relato prehistórico, pues son muchos. Podemos verlos, como ha mencionado también Eduardo, en la literatura, en el cómic, en la ópera, en el teatro, en el cine, en fin, lo vemos en medios muy diversos. Sí me gustaría hacer una pequeña diferenciación entre lo que podemos llamar arqueoficción y lo que llamaríamos arqueofantasía. Para que hablemos de una disciplina que cuelgue de la ciencia ficción, tenemos que hablar de personajes que pueden ser inventados, no hay ningún problema, pero tiene que haber algún tipo de referencia a la ciencia. No, se deben respetar los datos históricos para poder hablar de arqueoficción, aunque se puedan hacer algunas salvedades. Bueno, si comparamos los relatos, y entiendan por relato algo muy amplio en los distintos medios, si lo comparamos la difusión que se ha hecho de los relatos paleolíticos frente a los relatos de la prehistoria reciente o de la protohistoria, vamos a ver que hay algunas diferencias importantes. Todos esos puntos que pongo ahí, bueno, pues son diferencias de matices entre los relatos de un mundo y otro. En líneas generales, si quisiéramos simplificarlo mucho, podríamos decir que en el Paleolítico se representa una lucha del hombre, la mujer, contra el medio, para defenderse de un medio que es hostil, mientras que los relatos posteriores van a dar mayor peso a las luchas entre los propios seres humanos. Luego hay unos aspectos que también son curiosos, son interesantes. Por ejemplo, se nos presenta normalmente un paleolítico, pues eso, como decía, de gente torpe, sucia, bruta, mientras que nos interesa destacar en las sociedades de esas primeras civilizaciones el lujo, la ostentación y la belleza que transmiten, ¿no? Bueno. La ficción histórica ha conocido en los últimos años un importante crecimiento. Incluso podemos ver que existen diversas reuniones, congresos dedicados a tratar este tema, en este caso de la novela histórica. Pero dentro de nuestra pequeña parcela de la arqueología también tenemos distintos tipos de estudios científicos, académicos, sobre la lectura de estos relatos de ficción. Y una de las personas, por ejemplo, he puesto dos ejemplos de este tipo de estudios. Por un lado, los que han editado Trinidad Tortosa y Ricardo Olmos para hablar del mundo más bien de la antigüedad, y por otro lado, pues la persona que más se ha dedicado a este campo en distintos medios es Gonzalo Ruiz Zapatero, para hablar fundamentalmente de la prehistoria. Bien, pues empecemos, por ejemplo, con la literatura. Bueno, la literatura, en este caso concreto, también tendríamos que ver exactamente qué margen cronológico nos queremos quedar. Si cogemos ese margen cronológico amplio que yo decía antes, pues tenemos novelas como Salambó, que irán viendo a lo largo de esta presentación la importancia que tiene durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Van a encontrarla en medios muy diferentes. Bueno, pues es una de estas primeras novelas dedicadas al mundo anterior a la dominación romana. Pero si nos fijamos ya en una época más antigua, el primer relato prehistórico que se considera como tal es el de Realmar, de 1868, y este está anclado en pleno neolítico. Si queremos referirnos a ese uso más estricto del paleolítico exclusivamente, nos iríamos a obras como la de Adrien Arcelin, que recoge, aquí lo que ven es una imagen de la novela que él trata, una novela muy curiosa, con las ideas sobre el paleolítico que se tenían en ese momento. También hay otros autores mucho más conocidos, como es el caso de Jack London, que habla también de épocas paleolíticas, pero quizá los que han tenido un mayor reconocimiento en estos últimos años van a ser los Goscinny, especialmente el hermano mayor.
como suelen decir los especialistas en este campo, Goscinny es una persona muy interesada por el tiempo. Tanto va a interesarle escribir sobre el pasado como sobre el presente, como el futuro. Va también a hacer la ciencia ficción más conocida. Pero evidentemente de Goscinny lo que más conocemos es la Guerra del Fuego, que aquí se tradujo y sobre todo se dio a conocer por la película En busca del fuego, que veremos después. Sin duda, la autora más conocida, dedicada un poco a este mundo de la ficción arqueológica, es Agatha Christie. Y lo es no solamente porque haga narraciones sobre el campo de la arqueología, sino porque ella tuvo una relación directa con la arqueología a través de sus amigos Leonard y Catherine Woolley y a través de su marido Max Mallowan. Ella participó en las excavaciones arqueológicas haciendo pequeños trabajos, pero lo conocía de primera mano y entonces, bueno, pues sus relatos son interesantes en este sentido. Y sin duda también otra de las autoras que ha tenido una gran importancia en este campo es Jean-Marie Auel, porque desde la muerte de Agatha Christie, bueno, a unos años antes dejó de escribir sobre el tema, no había habido una dedicación importante al mundo de la ficción en arqueología. Y con ella, con Jean-Marie Auel, pues va a empezar a resucitar este interés por la narración prehistórica. Se considera, y esta vez volvemos al ámbito amplio de cronología, que el primer relato en España dedicado al mundo de la prehistoria, digo amplio, es el relato de Juan Valera, El Bermejino prehistórico o las salamandras azules. Es curioso este relato porque une, por un lado, las investigaciones que el autor conoce de primera mano en este momento, como son las investigaciones de uno de nuestros primeros arqueólogos, como es Manuel de Góngora, que por cierto él también hace novela. Bueno, pues aparte de los datos que recoge de Manuel de Góngora y de las teorías imperantes en el momento del vascoiberismo, también aúna elementos fantásticos, mitológicos y bíblicos en su narración. Son narraciones breves. A diferencia de lo que va a ocurrir en la época actual, las narraciones de estos momentos son bastante breves. Y otro de los relatos fundamentales, y esta vez ya en una prehistoria anclada en el Paleolítico transición al Neolítico, es la de Emilia Pardo Bazán, de 1912, titulado En las cavernas. En las cavernas es un relato de los primeros en los que se defiende el uso del fuego, en fin, una serie de datos de puro paleolítico que está, digamos, en competencia con el relato de Goscinny. Pero este no es el primer relato que hace Emilia Pardo Bazán. Esto es una novela corta que existe, un relato anterior de 1909, creo que se llama Progreso y ya es anterior al de Goscinny, hablando sobre todos estos temas de la importancia del fuego. Esta es una autora que muy tempranamente tiene conocimiento de las cuevas de Altamira, las visita e incluso escribe en el periódico sobre ellas. Bien, esta es una serie de escritores españoles muy importantes en su momento, desde Blasco Ibáñez hasta Torcuato Luca de Tena, con un escritor de finales del 19 que habla un poco sobre leyendas, habla sobre los pueblos del centro de la meseta, cómo se convierten hay muchas leyendas sobre el tema, pero él trata una de ellas para hablar de esto de la pareidolia. Otros autores son menos conocidos, como el caso de Antonio de Hoyos, y he puesto también el caso de Azorín, que tiene un relato que se llama La prehistoria, que no va de prehistoria, al revés, es un relato de ciencia ficción, y lo que Azorín considera prehistoria es el momento en el que él vive. Bueno, aparte de los relatos de los escritores, tenemos también, Gómez Moreno decía que no puede resistirse a la tentación de escribir ficción. Y eso es algo que le ha pasado a varios de nuestros compañeros y es bastante lógico. Aquí tenemos tres figuras de la arqueología de finales del XIX y principios del siglo XX dedicados a la arqueología que hacen también relato de ficción, como es el caso del padre Jesús Carballo, de Gómez Moreno o de Ramón Mélida. Mientras los escritores
llamémosle profesionales, se dedican a este tipo de relatos a partir de la historia, los arqueólogos lo harán evidentemente a partir de la arqueología. El padre Carballo a partir de su conocimiento de las cuevas y de las excavaciones de Paleolítico, Manuel Gómez Moreno a partir de la escultura ibérica y José Ramón Mélida tiene varios relatos, uno de ellos pues, del mundo de la egiptología. Bien, como decía antes, mientras estos relatos suelen ser relatos breves, en los últimos años ha habido un cierto boom de la novela arqueológica, curiosamente muy centrada en protagonistas femeninas. Probablemente porque se da en nuestro país y en general que somos las mujeres normalmente las más lectoras. Entonces, probablemente por eso se ha decantado el mercado a este sector. Sobre la figura del arqueólogo hay mucho menos escrito. Quizá la obra más destacable es El tesoro de Miguel Delibes, pero desgraciadamente, aunque Miguel Delibes conocía muy bien el tema porque uno de sus hijos es arqueólogo, es una novela corta, entonces tampoco ha podido desarrollar demasiado el tema, aunque se trata de una historia real. Otros autores extranjeros, también dedicados a la arqueología, desde el propio Bandelier, se han dedicado también a hacer pequeños relatos sobre los temas que conocían de primera mano. Y a la derecha tienen narraciones realizadas por colegas desde el Paleolítico hasta la protohistoria. De los autores más recientes, quizá la autora que podemos considerar más interesante es Frédérique Audin-Rousseau, conocida como Fred Vargas. Es una especialista en arqueología que centra sus estudios en la Edad Media y trabajaba para el CNRS, para el Centro de Investigaciones Científicas francés. Abandona ese campo para dedicarse plenamente a la escritura. Tiene obras muy diversas, no se dedica especialmente a hacer relatos del pasado, pero sí da unas pinceladas muy interesantes sobre cómo es, en algunos casos, la investigación arqueológica y cómo son algunos personajes de la arqueología. Evidentemente, también hay una rica literatura infantil. No podemos olvidar que la ficción es fundamental, en muchos casos, para poder ofrecer una imagen rica de nuestro pasado. Y tenemos tanto relatos escritos por autores que se dedican normalmente a escribir para niños, como autores hechos por colegas nuestros, como los ejemplos que ven en la parte superior y el que está un poquito más grande, que es de los más recientes, de Margarita Sánchez Romero. Pasamos a otro mundo, al mundo del cómic. El mundo del cómic ha sido fundamental para muchos a la hora de crear ese interés por la arqueología. La narración a partir de la imagen debe ser muy antigua. Para muchos autores podríamos retrotraerla incluso a las pinturas paleolíticas o a la forma en que se veían esas pinturas, porque estamos acostumbrados a ver las imágenes con una luz fija. Tenemos que pensar que muchas de las imágenes que vemos de esas cuevas prehistóricas se veían a la luz de una antorcha que, como saben, vibra y da un cierto movimiento a esas figuras. Pero tenemos muchos otros ejemplos a lo largo de la historia, desde las propias narraciones egipcias al tapiz de Bayeux, por ejemplo. Y indudablemente también tendrían una gran repercusión en el mundo del cómic la literatura satírica de la prensa del 19 en España, por ejemplo, o la tradición de las aleluyas. Pero el primer cómic que se considera como tal es el que tienen aquí, dos imágenes de 1894. Más que cómics son unas ilustraciones en clave de humor, evidentemente, y con esos dinosaurios presentes siempre en nuestras imágenes. Y también me parece interesante la obra que decíamos antes de Roulamán, de 1878, que no es propiamente un cómic, pero sí es una novela ilustrada muy interesante.
A través del cómic se han transmitido muchas ideas preconcebidas, muchos estereotipos que pues se narraron en clave de humor, pero se han permanecido como una idea algo más seria, como es la obra que, o sea, el detalle este de los matrimonios en el Paleolítico, que bueno, pues procede de una sátira de Andrew Lang. Evidentemente, el humor es un vehículo de información y sobre todo de diversión muy válido. No es necesario considerar que tenga que ser fiel y terriblemente serio todo lo que dice en él. Pero tenemos que saber separar un poco qué es la parte puramente fantasiosa de lo que pretendemos hacer como un relato serio. Aquí hay dos de los ejemplos más divertidos de los cómics españoles de este género, de ese subgénero, ¿no? Y, por supuesto, también es necesario hablar de los superhéroes. Aquí tenemos uno de los superhéroes típicos anclado en un pasado absolutamente fantasioso que mezcla las épocas más antiguas con la Edad Media, pero como puros referentes sin ningún tipo de rigor, ningún interés por el rigor. Y es una obra que que surge en el año 32 y en España los referentes que tenemos son un poco posteriores. Aquí tienen algunos como Purg o como Coraza o como Jabato. Los años que están puestos en cada una de estas imágenes hacen referencia a las fechas de publicación primeras. Evidentemente, la portada que tienen en la derecha no es el Jabato de 1958, es el Jabato que leía yo. Las reediciones que se hicieron en los años 70, que nos dieron la oportunidad a otras generaciones de interesarnos por este tema, aunque fuera desde un punto de vista bueno, pues más lúdico que otra cosa, aunque el Jabato es bastante distinto al resto de los cómics de su época. Bien, ¿cómo son estas narraciones del cómic? Bueno, pues suelen hacer mucha referencia a animales extintos en el Cretácico y a seres híbridos. Nos hablan de buenos muy buenos, de malos muy malos. Las mujeres son fatales, malísimas, o son angelicales y recatadas. Fíjense en los vestidos que llevan en pleno Paleolítico. El cristianismo es omnipresente. Y la violencia también está continuamente apareciendo en estos relatos. Mientras que dentro de los márgenes que se pueden mantener en la obra, los relatos de Víctor Mora dan una nueva perspectiva, permiten una cierta libertad mayor y son más ricos en el punto de vista imaginativo. El tratamiento, por ejemplo, de las mujeres es infinitamente mejor y, de hecho, Víctor Mora, aparte de hacer el Capitán Trueno y todos estos capitanes y tal, hace un cómic dedicado a las mujeres. Porque la narrativa de los cómics de estos años es el cómic o sea, los tebeos para chicas. Y los tebeos para chicas no tienen nada que ver con los otros que veíamos antes, porque la única perspectiva imaginativa era la consecución del marido. Esta era todo el interés. Aquí tienen un trabajo muy interesante de Jiménez Morales del año 11 en el que narra una experiencia que realmente es sorprendente. Se hacían los cómics por encargo incluso. La mujer mandaba sus datos, unos datos interesantes sobre sus perspectivas vitales, sobre sus circunstancias y le hacían un relato adaptado a ella con un personaje de ficción o con un actor, como en este caso creo que es Montgomery Clift. Bueno. En realidad, las superheroínas surgen en los años 40. Aquí tienen dos ejemplos. La más conocida, evidentemente, es Wonder Woman, del año 41, pero hay un personaje curiosísimo anterior, como es Fantoma. Fantoma parte de los presupuestos estéticos de una mujer rubia, guapa y tal, pero que se convierte en un monstruo para defender la vida en la jungla, ¿no? Tardará en España y en Francia vemos dos ejemplos, por ejemplo el de Adèle Balansac, en el caso francés, que surge en los años 70, y en España, como decía antes, Víctor Mora crea el personaje de Supernova. Supernova, pues, por fin ya son aventuras de chicas que están viviendo el mismo tipo de aventuras que los tebeos para chicos. Por supuesto, ellas siempre son sexys y siempre son guapas y siempre están bien peinadas, pero por lo menos ya abrimos un poco el panorama.
El cómic europeo es el cómic, sobre todo en Francia y en Bélgica, tiene un gran peso. Aquí tienen varios ejemplos de distintos cómics que cubren distintas facetas. El primero es un cómic para el público más infantil. Francia y Bélgica tienen una gran producción de este tipo de literatura para adolescentes, pero también para adultos. Y quizá los que tienen en el centro, sobre todo El Sol de los Muertos, es un cómic que está asesorado por uno de los grandes especialistas del tema, como era Alain Gallet, y fue uno de los grandes descubrimientos para mí desde hace muchos años, la riqueza visual que se puede crear en este tipo de soporte. Y como no, volvemos a encontrarnos con Salammbô, esta vez llevada a la ciencia ficción más clásica, como otro de los temas recurrentes que vemos en este siglo ya, en el actual, pero ya digo, desde el 19 va a ser un personaje al que volvamos continuamente. Si están interesados en este tema, hay una exposición que se hizo en el Museo de Prehistoria de Valencia, que está colgado el catálogo en la red y se puede consultar, y está todo dedicado a la prehistoria y al cómic. Ejemplos españoles recientes tenemos los trabajos del catalán Quim Bou sobre el yacimiento de la Draga como inspiración. Es un yacimiento palafítico, como ven en el dibujo, y es un yacimiento que ha sido muy interesante a la hora de reconstruir muchos datos del Neolítico que conocemos a través de su magnífica preservación de los materiales orgánicos. Y tenemos también de este mismo autor la historia de las Baleares a través de una serie de cómics que hacen unas reconstrucciones muy interesantes. Otros cómics más de producción más limitada, como es Cosmita, que tenemos aquí un detalle, y algún cómic que se basa única y exclusivamente en la imagen, sin ningún tipo de texto, como es este de Daniel Piqueras. El desarrollo, sobre todo en Francia, del cómic para la utilización desde el punto de vista didáctico ha sido tan importante que se ha llegado a hablar incluso del cómic como herramienta científica en sí misma. Diversos autores, no solo franceses, han utilizado el cómic como herramienta, incluso como medio de publicación. Bueno, pasamos a otro mundo, como es el de la ilustración entendida en ámbito muy amplio. Empezamos con el mundo de la pintura. La pintura, lógicamente, sobre todo la pintura historicista que se hace en el siglo XIX, ha tenido como fuente de inspiración el mundo antiguo y la prehistoria. Cómo no, aquí abajo tenemos otra vez a Salammbô. Arriba tenemos los cuadros de un pintor que tiene muchísimo éxito en su momento y sigue teniéndolo porque es un pintor muy, muy estético, hace unos cuadros muy bonitos, como es Almatadema. Y a la derecha tienen el ejemplo español por excelencia de la pintura neoclásica, La muerte de Viriato, el gran personaje de la protohistoria española. Hay también pintoras, pero ya saben, se están descubriendo en los últimos años. Tenemos, por ejemplo, a María Soledad Garrido, que realiza un cuadro basado desde la perspectiva de la mujer en estos momentos de conflicto del primer milenio, antes de nuestra era, como es El sacrificio de las Saguntinas, que desgraciadamente está perdido. O otras autoras, como Aurelia Navarro, que tiene unas pequeñas incursiones en este campo de la pintura de rememoración del pasado, pero bueno, ella es una persona con una historia muy compleja y no puede terminar de desarrollar este tipo de cuadros, fundamentalmente porque se atreve a pintar un desnudo. Una mujer no podía hacer desnudos en esta época. Bien, y estos cuadros me parecen especialmente interesantes y verán que es uno de ellos el que he utilizado para la portada de esta charla.
Porque aunque son cuadros del siglo XIX y aunque retratan un paleolítico con muchos problemas de todo tipo, por ejemplo, pues, las hachas pulimentadas, pues aparecen al final del paleolítico, pero en fin, no son lo más representativo. La gente no iba vestida así, ese tipo de pequeños detalles, pero sí que tienen un interés a la hora de intentar presentar mujeres activas, mujeres que están intentando defender a su familia y no seres en un rincón sin hacer ningún tipo de tarea interesante. Es muy, muy bonito este cuadro, muy interesante, el de Léon-Maxime Favre, porque no se ve en la diapositiva, pero en el fondo de la imagen hay una osa con sus dos cachorros. Realmente por eso se llama Dos Madres, porque es el enfrentamiento, digamos, de la osa por defender a sus cachorros y la mujer por defender a los suyos, ¿no? Tenemos incluso un pequeño boceto de este cuadro en un museo de Navarra. La ilustración, en líneas generales, ha sido muy importante para la arqueología. Nos ha permitido una documentación muy interesante para leer hoy en día. Por ejemplo, aquí tienen la representación de una excavación, de las primeras excavaciones que se realizan en pleno siglo XVII, de un dolmen en Holanda, o tienen también las representaciones que tenemos de las excavaciones en Pompeya, donde vemos, bueno, pues mujeres trabajando en esos yacimientos. Y bueno, en muchos casos han sido la imagen que se ha difundido en muchos libros de texto y en muchos otros medios para conocer ese paleolítico, con la obra, por ejemplo, fundamental de Sénèque Burian. Incluso algunos prehistoriadores famosos como Braille hace algún pequeño boceto de su reconstrucción de cómo serían esas sociedades, en este caso paleolíticas. Hoy en día tenemos autores magníficos que hacen unas reconstrucciones realmente emocionantes de estos antepasados. Y para nosotros son muy importantes porque la ilustración en la museografía es básica para conocer etapas que ciertamente son duras de transmitir a un público menos especializado en el tema. Entonces, esas ilustraciones son, ya digo, muy importantes porque si el público en general puede desconfiar de la imagen que le ofrece Hollywood, no va a desconfiar de la del museo y, por lo tanto, es importante que estén muy equilibradas. Y tenemos magníficos ilustradores, como el que ha ilustrado, por ejemplo, las grandes escenas de nuestras salas, como es Arturo Asensio. Como decía, no solamente en la literatura, en el cine, en el cómic vemos aparecer la representación del mundo del pasado, lo podemos encontrar también en el teatro o incluso en la ópera. Aquí tienen, en el teatro a finales del XIX se ponen, digamos, muy de moda los dramas de toga, que tienen que transmitir una idea un poco... pues eso, de triunfo del bien sobre el mal. La tragedia griega también tiene mucha repercusión en el mundo del teatro y sigue teniendo en nuestros festivales de Mérida o en otro tipo de programaciones. Y en la ópera volvemos a encontrarnos a Salambó, una vez más, esta vez por parte de Mussorgsky, y diversas producciones grandiosas que nos hablan de ese pasado. Desde el punto de vista del museo, también acudimos a la herramienta que puede ser el teatro a partir de narraciones que se cuentan con esquema de docudramas. Son pequeñas historias que ayudan a conocer un poco los distintos periodos que se tratan. Y evidentemente una de las principales medios de difusión es el cine. Como en el caso del cómic, también el Museo de Prehistoria de Valencia hizo una exposición sobre este tema y también tienen un catálogo colgado en red que se puede consultar sobre el cine. Bueno, evidentemente el cine, según la época en la que lo estemos viendo, va a recoger planteamientos muy propios de su momento. Lo veremos en la estética, lo veremos en el mensaje. Bueno,
haciendo una pequeña trampa respecto al marco cronológico, vamos a empezar con la obra de los Lumière, una narración a partir, estos son escenas muy, muy, muy breves, que es Nerón ensayando venenos sobre un esclavo. Es una de las primeras filmaciones con argumento. Pero quédense con esa fecha, 1896. Luego tenemos otra serie de obras. Cleopatra es uno, lógicamente, de los personajes más queridos por la ficción. Aquí tenemos la de Méliès o la posterior de Edwards, y otras que son ya más conocidas seguramente por todos, como las tres edades de Buster Keaton o su pasado prehistórico de Chaplin. Pero es muy interesante esta obra de Méliès, que era un personaje increíble. En estos momentos es interesante ver cómo todavía el peso de la Biblia sigue en estas imágenes. Su visión del Paleolítico incluye ángeles, incluye Adán, etcétera, etcétera. Y su visión del mundo druida hoy nos resulta, pues, bueno, muy curioso. A mí me parece fantástico. El propio Méliès se disfrazaba y hacía los propios escenarios de fondo. Pero les decía que se fijaran en la fecha de los Lumière de 1896, porque tenemos a Alice Guy, que es una de las primeras realizadoras, compitiendo en fecha con el propio Lumière, también realizando uno de estos súper cortometrajes en los que hay una narración muy breve sobre ese hada de las coles, me parece que es. No tiene tema prehistórico, pero es de esta fecha. Y ella sí que realiza también una narración de este tipo, que es Los druidas, pero es una película. Esto suele ocurrir con este tipo de films que evidentemente el 90% están perdidos hoy en día. Bueno, tenemos otras también de Méliès, también tenemos, lógicamente, los franceses haciendo referencia a su héroe Vercingétorix, una película de 1909 coloreada, y los ingleses igualmente van a hacer referencia a su Boudica con una película de Sinclair Hill de 1927. Obviamente, Vercingétorix, Boudica o Viriato van a ser los personajes referentes en muchos momentos, son los personajes que más se pueden utilizar desde el punto de vista nacionalista, aunque en España ha sido menos tratado el tema de Viriato que Vercingétorix o sobre todo Boudica. Bueno, es la época un poco posterior de las grandes superproducciones. Yo creo que lo más llamativo hoy en día para nosotros de estas grandes superproducciones americanas como es Intolerancia no es tanto el argumento, sino la grandiosidad, la espectacularidad de estos escenarios, teniendo en cuenta que ellos no tenían ni inteligencia artificial ni ningún tipo de medio como los actuales, de manera que todos estos escenarios eran creados para la película. Volvemos a ver a Cleopatra, un personaje querido. Bien, sobre estas películas hay un libro muy interesante, que es el que tienen en pantalla, que recoge un montón de títulos sobre estas etapas y es simplemente por hacer mención de un cine que quizá hoy en día conocemos menos, como son el cine italiano o el cine austríaco y alemán anteriores a la Primera Guerra Mundial y posteriores inmediatos a la Primera Guerra Mundial. Aquí he traído simplemente la película Cabiria, que es quizá la más emblemática, en la que vemos, a lo mejor no tan enorme ese escenario como el de Intolerancia, pero también escenarios magníficos para representar, vaya, Salambó, aunque recibe el nombre de Cabiria la película. Y abajo me parece muy interesante la aparición en estos momentos, todavía en los años 20, de lo que podríamos llamar un cine experimental, como es el caso de Nazimova. Es una actriz y realizadora rusa que trabaja en Estados Unidos, en el teatro, y posteriormente se dedica al mundo del cine. Y si se fijan, es una representación de la narración de la historia de Salomé, con un corte totalmente futurista, basado también un poco en las corrientes artísticas del momento, pero con una clara conexión con el mundo de la ciencia ficción. Bueno, esta imagen es que me parece fantástica para definir cómo es la película de la fase siguiente, ¿no? De lo que llamamos el cine clásico. Esta película es de los años 40
Y bueno, creo que en sí misma ya refleja un poco la idea del Paleolítico y la idea un poco... Es además un personaje realmente difícil, una postura realmente complicada. Bueno, el cine clásico no pretende ser riguroso, ¿no? Lo que pretende es ser sensual, entretenido y seguir bueno, los cánones de la época. Se darán cuenta que son prehistorias en las que no hay niños, no hay enfermos, no hay ancianos, en fin, es todo un grupo social curioso. Bien, esa película de los años 40 tiene una posterior versión súper conocida en los años 60. Es curioso, fíjense, esta es el cartel de la película original y este es el cartel de España. Verán que hay un cierto cambio en el vestuario de la protagonista. Bien, esta es una película de los años 60. Aquí vemos el dinosaurio, vemos el bikini. Esta es una película de los años 90, de 1996, el del Valle de las Chicas. Bueno, como digo en el sello, durante la prehistoria no había dinosaurios, pero sí había agujas. Y desde luego no se hubiera sobrevivido a las glaciaciones con esta ropa. Bueno, luego hay otros tratamientos desde el clave de humor que son perfectamente lícitos, ¿no? Y abajo simplemente ven un poco cómo ha aumentado, simplemente por esta plataforma de Film Affinity, cómo vemos cómo ha aumentado el número de películas destinadas a este tema. Bueno, a este y a todos, claro. Bueno, hay en el cine europeo, en el cine americano también, sobre todo me quería llamar la atención aquí sobre el cine europeo e italiano, un tratamiento, ahí se pone como de moda hacer un cine prehistórico basado en la mujer, pero lean alguno de estos títulos para hacerse una idea de cómo son estas películas. En particular los italianos. Bien, hay también un cine que responde más a lo que es el concepto que hoy hemos considerado como peplum o de espada y sandalia, que son producciones de un presupuesto limitado y en el que, bueno, pues es fácil resumirlos diciendo que son anécdotas mitológicas fundamentalmente, en la que hay personajes todos guapísimos, forzudos caballeros, chicas muy ligeras de ropa y con la peluquería recién hecha, y los monstruos acechantes en todo momento. Pero también en este momento empieza a haber lo que llamaríamos un cine de autor, con películas como La Medea de Pasolini o como la trilogía de Kaikoyanis, Las Troyanas, Ifigenia, Electra, que son películas que no necesariamente tienen, fíjense, en Medea no es la reproducción de la estética que sería en el momento, pero sí que tratan de narrar la tragedia que nos transmite el mundo griego. Y en el cine más reciente, pues tenemos diversos ejemplos, desde los más disparatados hasta los que se intentan aproximar a las teorías antropológicas sobre el mundo del pasado. Pero, bueno, ya ven las películas que se han hecho sobre la novela de Crichton, que en la película se llamó El guerrero número 13, o sobre el clan del oso cavernario, que tuvieron cierta repercusión, pero se sigue considerando En busca del fuego como la mejor película, con todas las licencias y con todos los cambios que tiene respecto al original. El cine es evidentemente un medio de difundir el arte, pero también es una industria y es una industria que intenta conseguir beneficios, lógicamente. Por eso, bueno, pues las grandes superproducciones, las que tienen un mayor coste de producción, pues también obviamente están dirigidos a distraer al mayor número de personas y por lo tanto el rigor no es precisamente lo que más les interesa. Aquí tenemos ejemplos del tratamiento de películas tan conocidas como Troya, Alejandro o 300 y la incursión española en este ámbito, como sería Ágora, una película que tuvo muchas críticas, fundamentalmente por unas cuestiones completamente ajenas a la calidad cinematográfica de la película y que cuando menos, bueno, pues puso de moda un personaje del que sabemos muy poco, pero que fue muy importante muy importante como ejemplo, como es Hipatia.
Otras películas que tratan más propiamente lo que sería la prehistoria reciente o la protohistoria han tenido poco éxito, si exceptuamos las versiones que trasladan el cómic de Asterix y Obelix, que esas, bueno, pues han tenido una mejor acogida. Pero películas sobre un neolítico de autor como es Su Majestad Minor o Druidas sobre Vercingetorix, claro, le cambiaron el título porque era imposible que tuviera mucho éxito aquí, pero como Druidas tampoco lo tuvo demasiado. U otras películas sobre Otzi, por ejemplo, o como digo, personajes muy importantes como emblema nacional, como es Boudica, pues no han tenido demasiada repercusión. Y el caso español, los Viriatos, pues se intenta hacer una primera serie a finales de los años 70, no tiene mucho éxito, no llegan a rodarse más que 2 episodios. Luego de 2010 tenemos esta otra serie de televisión que ya empezando por el título vamos mal. Y luego la que se hace en la cinematografía portuguesa, que también ha tenido críticas variables, en general no muy buenas. El problema de estas producciones es que es muy costoso y es muy difícil conseguir convencer de escenas de batalla o de reconstrucciones de escenarios si no tienes un presupuesto como el que tiene Hollywood, ¿no? Es muy complicado. Pero de todas formas sí que hay pequeños detalles que sí que son interesantes. Puede que la obra más reciente no haya conseguido tener la calidad suficiente o por lo menos la aceptación suficiente del público, pero fíjense en la diferencia de estética de una y otra imagen. Simplemente la composición de los carteles es muy distinta. Bien, la imagen del arqueólogo, pues no hay demasiada filmografía dedicada a la imagen del arqueólogo si exceptuamos a nuestros amigos Jones y Lara Croft y por supuesto Tadeo Yost, claro. Pero, como decía antes, un libro que sí podía haber sido más importante para lo que es la ficción arqueológica en España, como es El tesoro de Miguel Delibes, como digo, era una novela demasiado corta para conseguir hacer una película con ella y se desvió demasiado del guión. Hay una serie reciente, porque uno de los atractivos que hoy tiene el mundo de la ficción, sobre todo está basado en el campo de la policíaca. Bueno, pues en este caso se filmaron en Atapuerca, hacer un pequeño relato basado en el mundo de la arqueología, pero bueno, la relación es limitada. Otros países pasa un poco lo mismo. Evidentemente se coge el tema arqueológico, se coge a la figura del arqueólogo, pero se le hace un tratamiento que resulte más comercial y más fácil de llegar al público. Por ejemplo, un detalle, en este caso de esta serie alemana, pues aquí tenemos cómo era Sofía cuando se casó con Schliemann. Como verán, en la ficción alemana ha rejuvenecido muchísimo Schliemann. Hay festivales especializados dedicados sobre todo a cortometrajes que desde el punto de vista quizá más del documental, que es algo que no hemos querido tratar porque es otro mundo. En realidad tú puedes hacer arqueología desde un documental o desde un paper, desde un artículo. Pero sí es interesante un poco llamar sobre este tema de la presentación en el mundo de la imagen de los temas de arqueología. Aquí en el museo se han presentado, por ejemplo, 2, uno sobre el Mesolítico y otro sobre la chamana de Halle. Y muy rápidamente, y sobre todo porque no es en absoluto mi mundo, vamos a pasar al campo de los juegos. Porque los juegos se están considerando hoy en día uno de los vehículos para llegar al público más joven, al que no llegamos de otras maneras, desde los museos, por ejemplo, desde el mundo de la academia. Entonces, el mundo de los juegos, videojuegos o juegos de rol, de mesa, se ha desarrollado mucho en los últimos años. Se han hecho diversos tipos de reuniones, de congresos, digamos, para hablar de esta temática precisa. Fíjense que me ha llamado la atención lo poco que se han currado los carteles. Este es el del 15 y este es el del 25. Bueno, hay un sinfín de juegos hoy en día que tienen como temática, como inspiración, el mundo de la prehistoria o de la protohistoria. Fíjense, Salambo también, otra vez.
Bueno, este tipo de juegos, desde los marcianitos así más sencillos con dinosaurios hasta las producciones más próximas, bueno, pues son juegos, intentan sobre todo distraer a quien los está utilizando. Pero recientemente, como digo, también se ha valorado mucho el potencial educativo que tienen, y universidades como la de Copenhague o incluso la Universidad de Barcelona están desarrollando videojuegos con ese carácter educativo y con la asesoría de profesores de arqueología. Es evidente que la potencia visual que tienen este tipo de juegos es difícil competir con ella en producciones pequeñas, ¿no? Y bueno, pues aunque tengan muchas salvedades que tener en cuenta, sí que me parece muy interesante el estudio que se hace de los personajes y de la indumentaria y sobre todo del aspecto de los personajes. Por ejemplo, con escarificaciones, como vemos aquí, o bueno, otros detalles. Y finalmente, bueno, pues los juegos de mesa y de rol también plantean un esquema educativo que puede ser interesante, desde los dirigidos a los niños más pequeños, y generalmente, bueno, pues tienen una temática importante basada en cómo sobrevivirían estas gentes con los elementos que se le da al jugador. Y generalmente están basados, pues eso, en eso que veíamos de la supervivencia en medios hostiles. Y a veces estos juegos, aunque como en este caso preciso, insistan en la oscuridad de la prehistoria, también tienen una potencia visual y una calidad estética, creo que muy importante. Bueno, llegados a este punto, pues creo que los riesgos de la ficción pues son innegables, porque podemos llegar a transmitir una imagen muy errónea que persista en la imaginación de la gente. Pero también tenemos que tener en cuenta que para muchas personas no va a llegar la arqueología a través de la academia, lógicamente. Va a llegar a través de la ficción, y es una forma de interesar al público en general por un pasado que de otro modo quizá no les fuera a llegar. Y poco más. Muchas gracias por su atención. Bueno, que les contaba antes sobre lo polifacética que es Ruth. Por cierto, el dibujo también es suyo, para añadir algo más. Bueno, pues entonces, bienvenidos. Espero que hayan disfrutado de esta sesión y les emplazamos para las siguientes actividades del museo, tanto en torno a las Jornadas Europeas de Arqueología como las que se sucederán en lo poquito que queda de curso académico. Buenas tardes.